Hola Paz, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del Tiempo con el Paz y también a ustedes la bienvenida a este espacio con el Tiempo con el Paz. Paz, en estos días, en una de las reuniones que tuvimos, nos quedó en la mente algo que leímos sobre el Padre Nuestro, pero quedó muy latente el siguiente versículo. Dice, versículo 10 de Mateo 6, del 9 al 13, y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo analizar esto o qué nos indica ese versículo? Ok, sí. Primero, esta fue una oración de Jesús y tal vez la pregunta viene al hecho de que el reino viene, o sea, cómo el reino viene. Y dice que Jesús nos enseña a orar y dice, venga tu reino, ¿no? Y luego continúa, hágase tu voluntad. Es decir, si seguimos el modelo de esta oración, vamos a orar porque su reino venga, porque su reino eh, se haga visible o su reino se vaya manifestando. Pero luego continúa cuando dice, hágase tu voluntad, ¿no? Como en el cielo, se haga en la tierra. Tú y yo, César, no podemos hacer el reino. El reino viene. ¿Okay? El reino viene. O sea, hay que orar para que el reino venga, se vaya estableciendo. Y, y, y en la Biblia nos habla acerca de eso, ¿no? Que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? O sea, el reino viene, ya se ha acercado, pero ahora Jesús ora, hágase tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad. Entonces, cuando nosotros, ¿cuál nos toca a nosotros hacer? No vamos a hacer el reino, oremos porque su reino venga, se sigue estableciendo, pero ¿cómo se va a establecer? Si hacemos su voluntad. ¿Ok? Entonces, creo que es importante conocer la voluntad de Dios. Porque mucha gente, y aquí quiero aclarar un poquito esto, porque hay gente que no hace la voluntad de Dios porque no la conoce. ¿Ya? Y hay gente que porque no la conoce, se equivoca. Claro, porque si no la conozco, voy andando de error tras error por no conocer la voluntad de Dios. Entonces, importante entender dos cosas, que el reino viene y oro porque el reino venga, pero nuestra función es hacer su voluntad. Entonces, a medida que su reino viene, su voluntad se va haciendo en la tierra como se hace en el cielo. Lógicamente que esto es en parte, porque luego viene el reino ya a establecerse por completo. En esta venida del reino, esta primera parte, estamos los que obedecemos su voluntad y los que no obedecemos su voluntad. Hay gente que no obedece, hay gente que sí obedece. Entonces, seamos los que obedecen su voluntad y hacemos que ese reino se vaya, que viene, se va haciendo una realidad en la persona. Luego, lógicamente, cuando ese reino venga por completo, ya se establecerá de manera global en todos. Entonces, importante, una cosa ahí, entonces sería, César, si se hágase tu voluntad. Cuando nosotros, yo quiero leerte una frase que apunté aquí. Cuando Dios te revela lo que va a hacer, esa revelación se convierte en una invitación para unirte a Él, a lo que Él quiere hacer. Es más, Jesús dijo, quiero leerte estos versículos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, al hacer la voluntad de Dios es lo que nosotros debemos caminar en hacer su voluntad. Pero no la voy a hacer si no la conozco. En otro texto dice, porque he descendido del cielo, está hablando el mismo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso está en Juan
6:38. Entonces, oremos porque venga su reino y que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Entonces, tú y yo, o sea, los que estamos dentro de conocemos y somos parte de ese reino, debemos hacer su voluntad. Y el hacer su voluntad debe ser un agrado para nosotros, porque de esa manera Dios va cumpliendo ese llamado en que nos ha dado, que es la palabra kletos, es decir, tenemos una asignación, proyecto, y el hacer tu voluntad me ha agradado, dice otra parte de la Biblia. Entonces, cuando entendemos que Dios nos ha llamado con un proyecto, con una asignación específica, en el original, la palabra kletos, es curioso, César, porque dice que hemos sido llamados a una misión, pero también a disfrutar de un banquete. Y es decir, hay algo por hacer, pero hay algo por qué disfrutar. Mientras caminamos con Dios, mientras obedecemos a Dios. ¿Ok? Entonces, y mira lo que dice el Salmo. El salmista David dijo esto: me sirves una cena de 6 platos. Esta es la versión del mensaje de Salmos 23:5. Me sirves una cena de 6 platos. Yo no sé si tú has comido una cena de 6 platos, pero que eso debe ser maravilloso. Grandes, claro. Una mesa grande, una mesa amplia. Y dice, me sirves una mesa de 6 platos justo enfrente de mis enemigos. ¿Ok? Tú revives mi cabeza caída, mi copa rebosa de bendiciones. Cuando nosotros entendemos nuestro llamado, entonces vamos haciendo el resumen, entendemos nuestro llamado. Llamado significa, viene del griego kletos, indica tengo un proyecto, pero también un banquete. Yo no tengo problema de obedecer. Sé que eso es parte de un proyecto que Dios me ha revelado, porque entendí que he sido llamado, y en ese cumplimiento de ese llamado, dice que Él adereza un banquete. Y entonces me lleva a David, que dice, aderezas mesa delante de mis enemigos, ¿no? Entonces, pero en esta versión del mensaje dice, aderezas o me sirves una cena de 6 platos justo enfrente de mis enemigos. Qué lindo es poder saber que hemos sido llamados, tenemos una asignación, y que mientras cumplimos, mientras obedecemos esa voluntad revelada de Dios que está en su palabra, disfrutamos de ese banquete de 6 platos, y que nos hace levantar la cabeza y estar seguros, más allá de las situaciones que estemos pasando, más allá de las situaciones que estamos viviendo y que pueden ser duras y difíciles, pero ese llamado nos lleva a disfrutar mientras caminamos, mientras avanzamos, mientras obedecemos a Dios, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. En la Gran Comisión también dice, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, mientras vamos, hacemos. Entonces, su voluntad revelada, ese es lo que nosotros necesitamos, en la cual nosotros necesitamos caminar. Y su reino se va estableciendo. Entonces, creo que todos necesitamos entender esta verdad, y que su reino se va a ir estableciendo en esta tierra, ¿no? Esta primera parte, estamos entre creyentes y no creyentes, pero va a venir un reino de manera total, donde Él reinará de manera plena y completa, ¿no? Por eso se dice, el reino ya está, pero todavía no. Es decir, se ha cumplido en parte y estamos siendo protagonistas de ese cumplimiento a medida que obedecemos su voluntad. O sea, entonces, tu labor, mi labor y la labor tuya, si nos estás viendo, también va a ser esa, cumplir ese llamado, esa asignación, ese proyecto que Dios tiene contigo y conmigo, para ir, mientras vamos, disfrutamos en ese proyecto. O sea, creo que Dios es maravilloso con esto. Pues, creo que podemos seguir adelante confiados en que estamos dentro de su plan, de ese proyecto global de Dios para nuestras vidas. Total. Qué bueno ese espacio, pues, porque le da vida
a lo que realmente nosotros complicamos. Porque el ser humano es así, complica las cosas y es como más de disfrutar. Y yo me ponía, cuando tú hablas, me ponía a pensar en lo que cantamos, en lo que oramos o en lo que compartimos. Estamos publicando, no hace la voluntad del Padre. Y esto simplifica mucho las cosas y creo que es súper especial porque nos quita del conocimiento y nos lleva a esa vida del Padre. Sí, sí. Y termino con esto, César. Cuando tu vida está proyectada en hacer la voluntad, ya estoy siendo ese protagonista de su reino extendiéndose en las naciones. Entonces, por eso es importante conocerla, porque si Total, no la conozco, eh, voy a errar mucho. Y si la conozco, debo obedecerla. Entonces, eh, eh, creo que es tan sencillo, ¿no? Por eso cuando uno va a la Biblia y dice, bueno, esto quiere, yo obedezco. Y voy siendo parte de esta oración de Jesús. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Seamos de los que hacen la voluntad de Dios en la tierra. total. Gracias, Paz, por este espacio. Tenemos un Ok, reto César. especial nosotros y también todos ustedes. Nos vemos pronto en un próximo tiempo con el Paz. Gracias, Paz.